¿Alguna vez has sentido que algo malo está por suceder, pero no sabes exactamente qué? Esa sensación inexplicable que te eriza la piel y acelera tu corazón. Los animales la sienten también, pero ellos confían en ella de una manera que nosotros, los humanos, hemos olvidado. Esta es la historia real de cómo un caballo salvó la vida de 32 personas en una noche oscura de invierno, cuando nadie más vio venir el desastre. La nieve caía silenciosa sobre el valle de San Rafael aquella tarde de diciembre. Era el año 1987 y la pequeña comunidad de apenas 50 familias se preparaba para celebrar la tradicional posada navideña en la vieja capilla del pueblo. Las luces de colores colgaban de los árboles, las mujeres preparaban tamales y ponche caliente, y los niños corrían por las calles empedradas con sus mejores ropas domingueras, ajenos a lo que el destino tenía preparado para esa noche. Don Esteban Morales, un hombre curtido de 63 años con manos callosas y mirada profunda, terminaba de ensillar a Centella, su caballo alazán de 18 años. Centella no era un caballo cualquiera. Lo había criado desde potro, y entre ellos existía ese vínculo inexplicable que solo se forma después de compartir miles de amaneceres, jornadas de trabajo bajo el sol implacable y noches estrelladas en el campo abierto. Don Esteban conocía cada movimiento de Centella, cada relincho, cada pisada. Podía leer en sus orejas y en sus ojos lo que el animal sentía antes de que nadie más lo notara. Esa tarde, mientras ajustaba la cincha de la montura, don Esteban notó algo extraño. Centella estaba inquieto, más de lo normal. Movía las orejas hacia el norte, hacia las montañas, y sus hollares se dilataban como si oliera algo en el aire helado. Sus cascos raspaban el suelo con nerviosismo y un temblor recorría sus músculos bajo el pelaje brillante. Don Esteban le pasó la mano por el cuello, tratando de calmarlo con palabras suaves en voz baja, pero Centella seguía mirando hacia las montañas con una intensidad que el viejo vaquero no había visto antes. «¿Qué pasa, muchacho?», le preguntó don Esteban, siguiendo la mirada del animal hacia las cumbres nevadas que se alzaban amenazantes contra el cielo gris. «¿Qué es lo que ves allá arriba?». Pero lo único que obtuvo como respuesta fue otro relincho inquieto y más pisadas nerviosas. Don Esteban frunció el ceño. Conocía a Centella lo suficiente como para saber que algo no andaba bien, pero las montañas se veían tranquilas, cubiertas por su manto blanco de siempre. El camino hacia la capilla estaba despejado, y docenas de familias ya habían pasado por allí sin ningún problema. A las 6 de la tarde, 32 personas subieron a la carreta grande que don Esteban conduciría hasta la capilla, ubicada 3 kilómetros montaña arriba, por un camino sinuoso que bordeaba el desfiladero. Era la última carreta del día, la que recogería a quienes vivían en las rancherías más alejadas. Entre los pasajeros estaban la familia Hernández completa, con sus 5 hijos pequeños envueltos en cobijas de lana, la viuda Dolores con su nieta de 3 años dormida en brazos, don Ramiro y su esposa embarazada de 8 meses, y una docena más de rostros conocidos, todos emocionados por la celebración que les esperaba. Don Esteban enganchó a Centella a la carreta y subió al pescante. En cuanto tomó las riendas, sintió la tensión en el cuerpo del caballo. Centella no quería avanzar. Sus patas delanteras se plantaron firmemente en el suelo y su cabeza se sacudía de un lado a otro, negándose a dar un solo paso hacia adelante. Esto era completamente inusual. Centella era un caballo obediente, trabajador, que nunca había rechazado una orden. La gente en la carreta comenzó a murmurar, algunos riendo nerviosamente, otros preguntando qué pasaba. «Ándale, Centella, vamos, muchacho», lo instó don Esteban con las riendas, pero el caballo solo retrocedió unos pasos, sacudiendo la cabeza con más fuerza.
Sus relinchos se volvieron más agudos, casi desesperados. Don Pascual, uno de los pasajeros, gritó desde atrás: «Don Esteban, ¿qué le pasa a ese animal? Se nos hace tarde para la posada». Otros comenzaron a quejarse también. Los niños empezaban a inquietarse con el frío y todos querían llegar pronto a la capilla donde los esperaban el calor del fuego y la comida caliente. Don Esteban sentía la presión de la gente detrás de él, pero algo en lo más profundo de su ser le decía que escuchara a Centella. Había aprendido hacía muchos años, cuando era apenas un joven vaquero, que los animales perciben cosas que nosotros no podemos ver ni oír. Su propio padre, que en paz descanse, le había enseñado: cuando un caballo se niega a avanzar sin razón aparente, hijo, siempre hay una razón. Lo que pasa es que nosotros somos demasiado tercos para verla. Pero ahora, con 32 personas dependiendo de él y todos impacientes por llegar, ¿cómo podía explicarles que su caballo estaba asustado por algo invisible? «Disculpen, amigos», dijo don Esteban girándose hacia los pasajeros, «pero Centella está muy nervioso. Nunca lo había visto así. Déjenme revisar el camino primero a pie antes de subir». Las quejas se hicieron más fuertes. «Don Esteban, no sea exagerado. Ya pasaron 5 carretas antes que nosotros». «Es solo un caballo asustadizo. Mis hijos se están congelando aquí atrás». Pero don Esteban ya había bajado del pescante y comenzaba a caminar hacia adelante, siguiendo el camino con los ojos entrenados de quien ha recorrido esos senderos durante 40 años. Los primeros 200 metros del camino se veían perfectamente normales. La nieve estaba compactada por las ruedas de las carretas anteriores y las huellas eran claras y profundas. Don Esteban siguió caminando, sintiendo el frío morder sus mejillas mientras el viento comenzaba a soplar más fuerte. Centella lo seguía a unos pasos atrás, todavía inquieto, pero menos resistente ahora que no llevaban la carga de la carreta. El caballo seguía mirando hacia las montañas, hacia un punto específico donde la ladera se elevaba empinada sobre el camino. Fue entonces cuando don Esteban lo escuchó. Era un sonido casi imperceptible, como un susurro distante, un crujido suave que venía de arriba. Se detuvo en seco y aguzó el oído. Ahí estaba otra vez. No era el viento, era algo más, algo que hacía que los vellos de su nuca se erizaran. Hacia la montaña iluminada apenas por las últimas luces del crepúsculo, y lo vio. Una grieta delgada como un cabello atravesaba la nieve en la parte superior de la ladera. Una grieta que no había estado allí esa mañana cuando pasó con la carreta de suministros. Su corazón dio un vuelco. Conocía esas montañas, las conocía bien, y sabía lo que significaba esa grieta. Durante semanas había nevado más de lo normal, acumulando toneladas y toneladas de nieve nueva sobre las capas antiguas. Y ahora, con el ligero aumento de temperatura de la tarde y el peso adicional, la nieve estaba lista para colapsar. Una avalancha, no una pequeña sino una masiva que cubriría el camino entero donde pasaba la carreta, exactamente en el punto más estrecho del desfiladero donde no había escapatoria posible. Don Esteban sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Si hubieran continuado con la carreta, habrían estado justo en ese punto en menos de 5 minutos. La avalancha los habría sepultado a todos bajo metros de nieve y hielo. 32 personas, 5 niños pequeños, una mujer embarazada. Todos habrían muerto en cuestión de segundos, sin tiempo siquiera para gritar. Sus manos comenzaron a temblar, no por el frío, sino por la magnitud de lo que acababa de comprender. Centella había sabido, de alguna manera con esos sentidos ancestrales que los caballos poseen, había detectado el peligro invisible. Había percibido las vibraciones sutiles en el suelo, los cambios en el aire, las señales imperceptibles que gritaban «¡Peligro!» en un lenguaje que solo los animales comprenden.
Corrió de vuelta hacia la carreta más rápido de lo que había corrido en años, con el corazón golpeándole el pecho y los pulmones ardiendo por el esfuerzo. «¡Bajen todos! ¡Ahora!», gritó con una autoridad que no admitía discusión. «Hay una avalancha a punto de caer. Regresen al pueblo inmediatamente». Por un momento nadie se movió. Lo miraron como si se hubiera vuelto loco. Don Pascual incluso se rió. «Don Esteban, no hay ninguna avalancha. El cielo está...». No pudo terminar la frase. Un estruendo sordo retumbó desde las montañas. No era fuerte todavía, pero era inconfundible. El sonido de miles de toneladas de nieve comenzando a moverse. Los rostros de todos palidecieron al instante. «¡Corran!», gritó don Esteban, y esta vez nadie dudó. Las personas saltaron de la carreta tropezando unas con otras, agarrando a los niños, ayudando a los ancianos. Doña Dolores casi deja caer a su nieta en el apuro, pero don Ramiro la sostuvo y la cargó en sus brazos mientras corría. Don Esteban desenganchó a Centella de la carreta con manos temblorosas. «Vamos, muchacho, vamos», le susurró mientras lo liberaba. El caballo no necesitó más incentivo. Salió al galope hacia el pueblo, guiando al grupo aterrorizado de personas que corrían detrás de él a través de la oscuridad creciente. Don Esteban corría al final, asegurándose de que nadie se quedara atrás, gritando palabras de aliento a los que flaqueaban. El rugido creció detrás de ellos. Ya no era un susurro ni un murmullo. Era el sonido del apocalipsis, un trueno continuo que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Los niños lloraban, las mujeres gritaban, los hombres maldecían mientras corrían con todas sus fuerzas. Centella seguía adelante, su figura oscura moviéndose con gracia mortal a través de la nieve, y todos lo seguían, como si el caballo fuera una estrella guía en medio de la tormenta de terror que se desataba a sus espaldas. Habían corrido apenas 200 metros cuando el mundo explotó en blanco. La avalancha golpeó el camino exactamente donde habrían estado con la carreta, con una fuerza que sacudió la tierra como un terremoto. Una pared de nieve y hielo de 15 metros de altura se precipitó montaña abajo, arrastrando árboles centenarios como si fueran ramitas, destrozando rocas del tamaño de casas, borrando completamente el camino que habían recorrido miles de veces. El rugido era ensordecedor, apocalíptico, y la nube de nieve pulverizada se elevó al cielo como el aliento de un dragón furioso. Cuando finalmente se detuvieron, a salvo en la entrada del pueblo, todos se giraron para mirar atrás. Donde antes había un camino, ahora solo había un río blanco de devastación. La carreta había desaparecido, tragada por la avalancha. Todo el desfiladero estaba sepultado bajo metros y metros de nieve compactada. Si hubieran estado allí, ni siquiera habrían podido encontrar los cuerpos hasta la primavera. El silencio que siguió fue total. 32 personas se miraron unas a otras en la oscuridad, temblando no solo por el frío, sino por la comprensión absoluta de lo cerca que habían estado de la muerte. Los niños dejaron de llorar y los adultos se quedaron sin palabras. Algunos cayeron de rodillas en la nieve, otros se abrazaron llorando. Doña Dolores besaba la cabeza de su nieta una y otra vez, susurrando oraciones de agradecimiento. Don Esteban caminó lentamente hacia Centella, que estaba parado a unos metros de distancia, todavía alerta, pero ya más tranquilo. El caballo giró la cabeza hacia su dueño y sus ojos oscuros se encontraron. En ese momento pasó entre ellos algo que ninguna palabra podría describir jamás. Don Esteban puso su frente contra la de Centella y cerró los ojos, sintiendo el aliento caliente del animal en su rostro helado. «Gracias, muchacho», susurró con la voz quebrada. «Gracias por no rendirte. Gracias por ser más sabio que todos nosotros». Las lágrimas corrían por las mejillas del viejo vaquero, congelándose casi al instante en el frío de la noche. No eran lágrimas de miedo, sino de gratitud profunda,
del tipo que brota desde el alma cuando comprendes que has sido testigo de algo verdaderamente extraordinario. Centella empujó suavemente con el hocico el pecho de don Esteban, como diciéndole que todo estaba bien, que habían sobrevivido, que estaban juntos. Uno por uno, los demás comenzaron a acercarse. Primero los niños, con sus ojos grandes y asombrados, extendiendo sus pequeñas manos para tocar el pelaje del caballo que les había salvado la vida. Luego los adultos, que acariciaban el cuello de Centella con reverencia, algunos llorando abiertamente, otros murmurando palabras de agradecimiento. Don Pascual, el mismo que había insistido en seguir adelante, se arrodilló en la nieve frente al caballo y simplemente inclinó la cabeza, incapaz de hablar. La noticia de lo que había sucedido se extendió por el valle como fuego en hierba seca. Para cuando llegó la mañana siguiente, gente de los pueblos vecinos venía a ver el lugar donde la avalancha había caído y a conocer al caballo que había salvado a 32 personas. Los equipos de rescate que llegaron para evaluar el daño quedaron atónitos por la magnitud del desastre. «Es un milagro», dijo el jefe del equipo, un hombre de ciudad con años de experiencia en montaña. «Si hubieran estado en ese camino cuando cayó la avalancha, no habría habido ninguna posibilidad. Cero. Todos habrían muerto». Pero don Esteban sabía que no había sido un milagro, no en el sentido convencional. Había sido algo más profundo, más antiguo. Había sido la sabiduría instintiva de una criatura que todavía está conectada con el mundo natural de maneras que nosotros, los humanos, Centella no había razonado el peligro, no había calculado probabilidades ni analizado datos. Simplemente había sentido con cada fibra de su ser que algo estaba terriblemente mal y se había negado a poner en peligro a quienes dependían de él. En los días siguientes, Centella se convirtió en una leyenda viviente. Los periodistas vinieron desde la capital para fotografiarlo y entrevistar a don Esteban. Las cadenas de televisión transmitieron la historia a nivel nacional. Los niños hacían dibujos del valiente caballo alazán que salvó al pueblo, pero para don Esteban nada de eso importaba realmente. Lo que importaba era que cada noche, cuando iba al establo a darle a Centella su ración de avena y a cepillar su pelaje hasta que brillaba, podía mirar a los ojos a su viejo amigo y saber que habían compartido algo que trascendía las palabras y la fama. Las 32 personas que estuvieron en esa carreta nunca olvidaron esa noche. Se reunían cada año en el aniversario, no en la capilla de la montaña, que había sido destruida por la avalancha, sino en el pueblo, en la plaza principal donde habían erigido una estatua de bronce de un caballo. Una placa en la base decía simplemente: «A Centella, quien vio lo que nosotros no pudimos ver y nos salvó con su coraje. Diciembre 1987. Pero quizás la historia más hermosa vino después, en los años siguientes. Los 5 niños de la familia Hernández crecieron contando la historia de Centella a sus propios hijos. La nieta de doña Dolores, que había sido apenas un bebé esa noche, estudió medicina veterinaria inspirada por el caballo que le salvó la vida. Don Ramiro y su esposa tuvieron una hija sana 3 semanas después y la nombraron Estrella en honor a Centella. Y cada uno de los 32 sobrevivientes vivió sus días con una apreciación renovada por la vida, por los pequeños momentos, por las señales que a menudo ignoramos en nuestra prisa, por llegar a donde creemos que debemos estar. Don Esteban vivió otros 20 años después de aquella noche, y Centella estuvo a su lado cada uno de esos días, ya no trabajando en las carretas, sino descansando en el prado verde detrás de la casa, siendo visitado por niños que querían escuchar de nuevo la historia del caballo heroico.
Cuando Centella finalmente partió, a la edad de 38 años, murió en paz una tarde de primavera con la cabeza apoyada en el regazo de don Esteban, quien le acariciaba las orejas y le susurraba palabras de amor y gratitud. Don Esteban lloró ese día como nunca había llorado, ni siquiera cuando enterró a su esposa años atrás, porque había perdido más que una mascota o un animal de trabajo. Había perdido a un amigo, a un hermano, a un héroe que había enseñado a todo un pueblo que la verdadera sabiduría no siempre viene en forma humana. Enterró a Centella en la colina que daba al valle, bajo un viejo roble donde el caballo solía descansar en las tardes calurosas, y puso una piedra simple con las palabras: «Aquí descansa Centella». Nos escuchó cuando no queríamos escuchar. Nos salvó cuando éramos demasiado tercos para salvarnos a nosotros mismos. Esta historia se ha contado y recontado durante décadas en el Valle de San Rafael. Se ha convertido en parte del folclore local, pasando de abuelos a nietos, enseñándose en las escuelas como un ejemplo de por qué debemos respetar y escuchar a los animales. Pero más allá de todo eso, es un recordatorio poderoso de algo que hemos olvidado en nuestra era moderna de tecnología y razón, que no somos las únicas criaturas inteligentes en este planeta, y que a veces la verdadera sabiduría significa tener la humildad de escuchar cuando un caballo te dice que te detengas. Porque al final, Centella no solo salvó 32 vidas aquella noche helada de diciembre, salvó algo más profundo. Salvó la idea de que todavía existe magia en este mundo, que los lazos entre humanos y animales pueden trascender el lenguaje y la lógica, y que a veces, solo a veces, debemos confiar en lo que no podemos ver ni comprender completamente. Y esa quizás es la lección más importante de todas.